Hola, buenas. Vale, me presento. Mi nombre es Salvador Carreras. Bueno, antes de nada, daros las gracias a todos por asistir al webinar. ¿Vale? Bueno, llevo 10 años trabajando en el departamento técnico de Fuji Electric, ¿vale? En temas de postventa y reparaciones. Y hoy vamos a hacer un webinar donde el objetivo es explicar cómo poner en marcha un motor de inducción en lazo abierto con el Frenic Lift. Vale, estos van a ser los contenidos del webinar. Vamos a empezar haciendo una breve introducción referente al Frenic Lift. Seguiremos con los primeros pasos de puesta en marcha, ¿vale? Para motores de inducción en lazo abierto. Recordad que cuando hablamos del lazo abierto implica sin encoder. ¿Vale? En el tercer punto explicaremos qué parámetros afectan tanto en el arranque como en la parada, ¿vale? También explicaremos el refuerzo de par y la corriente en vacío. Y por último, pues una vez que hayamos hecho todos estos pasos, qué problemas podemos tener o podemos encontrarnos y cómo solucionarlos. Vale, esta es la pequeña introducción, ¿vale? Nuestro variador, ¿vale? Es un variador diseñado específico para elevación, ¿vale? Esto significa pues, que el variador tiene implementadas de fábrica funciones específicas para elevación, ¿vale? La ventaja de usar este modelo es que el mismo variador es capaz de controlar cualquier motor que haya en el mercado, ¿vale? Se adapta a todos los motores. Es decir, el mismo variador puede controlar motores síncronos, ¿vale? Motores síncronos de imanes permanentes, tanto con encoder absoluto como con encoder incremental. Esto, para vuestra información, hay un webinar colgado en nuestra página de YouTube, ¿vale? Podéis encontrarlo y donde explicamos, creo que se hizo hace un tiempo ya, el motor síncrono de imanes permanentes con encoder absoluto, ¿vale? Tenemos un webinar donde explica cómo hacer la puesta en marcha, ¿vale? También podemos controlar motores de inducción, ¿vale? Con reductor, en lazo cerrado y en lazo abierto, ¿vale? El lazo cerrado es con encoder, el lazo abierto es sin encoder, ¿vale? El objetivo de hoy es lazo abierto, ¿vale? Vale, seguimos. Ahora vamos a explicar los primeros pasos y puesta en marcha para motor de inducción en lazo abierto. Aquí vamos a explicar un poco, pues, qué parámetros hay que programar, cómo lo podemos programar, cómo hacer el autotuning y cómo echar a andar el ascensor, básicamente. Vale. Aquí podemos ver una tablita, ¿vale? Una tabla donde vemos los parámetros básicos, ¿vale? Para motores de inducción en lazo abierto. Ese es el mapa del motor. También podemos ver una imagen, donde es una imagen de un motor de inducción, ¿vale? Estándar. Es un ejemplo. Y también vemos una fórmula, ¿vale? Ahora la explicaremos. Vale, aquí hay que tener varias cosas en cuenta, ¿vale? Es importante, por ejemplo, cuando vayamos a programar el variador, seguir el orden que aparece aquí, ¿vale? Empezaremos por el P01, luego el F03, el F04. ¿Por qué? Os lo explico. Si no mantenemos el orden, ¿vale? El variador, cuando tú ajustas P01, el variador por defecto ajusta las velocidades en F03 y F04. ¿Eso qué implica? Que si tú primero programas F03, F04 y programas velocidades las que sean X, y tú a posteriori programas P01, cambias el número de polos, él automáticamente te reajusta esos valores. Entonces, tú piensas que has cambiado, que tienes bien programado el F03 y el F04, cuando en realidad al cambiar P01 se han cambiado, ¿vale? Entonces, seguir el orden es importante para no tener luego problemas, ¿vale? Vale, vamos a explicar parámetro a parámetro qué es cada parámetro y cómo se ajusta y dónde puedo ir a ver en la placa de motor el valor que tengo que ajustar. Vale, el P01 son los polos del motor. Los polos del motor, por lo general, aparecen en la etiqueta o en la placa de motor. Hay veces, en este caso, por ejemplo, aquí en esta imagen no aparece nada de número de polos. Entonces, eso también puede pasar. En el caso de que no aparezca el número de polos, pues tenemos que irnos a la fórmula esta para, pues en este caso, sacar el número de polos. ¿Cómo lo haríamos? Pues aplicando la fórmula. Lo primero de todo, habría que despejar el número de polos, ¿vale? Acordaros que para despejar polos por RPM, pues simplemente polos pasaría aquí multiplicando y RPM pasaría dividiendo. Entonces, al final la fórmula sería el número de polos
igual a 120 por frecuencia dividido entre RPMs. Vale, la frecuencia la tenemos, la frecuencia de motores de inducción son 50 hercios, que aparece aquí, 50 hercios. El número, las RPMs también las pone aquí, 1470. Vale, el tema de las RPMs también es importante. En la placa de motor te pueden aparecer RPMs y puede ser velocidad síncrona o velocidad asíncrona, ¿vale? Por lo general aparece la velocidad, en este caso aparece la velocidad asíncrona, ¿vale? Para utilizar la fórmula hay que utilizar la síncrona, ¿vale? La síncrona en este caso serían 1500, ¿vale? Entonces, si tú haces 120 por 50 dividido entre 1500, te sale 4. Este motor es de 4 polos. Vale, ¿qué más? El parámetro F03, que es la velocidad nominal del motor, aquí se ajustan, pues aquí en nuestro caso ajustaríamos las 1470 RPM, ¿vale? F03 siempre se calcula, bueno, se ajusta velocidad asíncrona. ¿Qué más? El parámetro F04, que es la velocidad síncrona del motor, pues lo que os decía, si son 4 polos, la velocidad síncrona serían 1500, si fueran 6 polos, 1000, ¿vale? Entonces, en este caso, como nuestra velocidad síncrona son 1500 RPM, pues yo programaría 1500. Vale, F05, aquí se programa el voltaje nominal del motor, ¿vale? En voltios. En este caso, nuestro motor, yo lo tengo conectado, es un motor que está conectado en estrella, implica que el motor trabaja a 380 voltios. Entonces, nosotros en F05 programaríamos los 380 voltios. F11 es el nivel de detección de sobrecarga, ¿vale? Se programa en amperios. Es una protección térmica. Básicamente lo que hace el variador es, primero de todo, se ajusta en F11 la corriente nominal que marca la placa de motor. En este caso, como yo lo tengo conectado en estrella el motor, el motor es de 25 amperios. Eso implica que en F11 programaré 25 amperios. Esta función lo que hace es, si supera los 25 amperios durante un tiempo determinado, es la función que ya viene integrada en el variador dice, ojo, que estoy consumiendo mucho, me paro, aparece una alarma, me protejo y no afecta el motor, ¿vale? Es para proteger el motor, básicamente. Vale, el parámetro P de Pamplona 02, que es la potencia nominal del motor, también es importante, kilovatios, son en kilovatios. Digo que es importante porque en muchas máquinas antiguas, bueno, o máquinas nuevas, aparece el valor en caballos, ¿vale? Entonces, recordad que hay que pasar de caballos a kilovatios, ¿vale? Esto se hace multiplicando por 0,75, ¿vale? Entonces, si tú multiplicas, aquí no se ve muy bien, pero esto es aquí pone 16,3 caballos. Si haces 16,3 caballos por 0,75, pues ahí te aparece unos 12 kilovatios, más o menos. Entonces, yo en P02 pondría 12 kilovatios. Vale, y por último, el parámetro P de Pamplona 03, que es la corriente nominal del motor, ahí se programan amperios, ¿vale? Lo mismo, en este caso, pues mis 25 amperios, que es lo que me marca la placa de motor. Vale, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? El parámetro C21, ¿vale? El C21, aquí, el C21, es un parámetro donde vosotros podéis elegir en qué unidad trabajar, ¿vale? Por defecto, este valor está en 0, eso implica que se trabaja en RPMs, ¿vale? Pero puedes ponerlo a 1 y trabajar en metros minuto, o ponerlo en 2 y trabajar en hercios. Eso ya depende de cada uno. Vale, también, muy importante, el parámetro más importante, porque si no, no somos capaces de controlar el motor, es el parámetro F de Francia 42, ¿vale? En el parámetro F42 es donde le decimos al variador qué tipo de motor vamos a controlar. F42 a 2 implica, le estás diciendo al variador que vamos a controlar un motor en lazo abierto de inducción, es decir, hay que ponerlo a 2. Si controláramos, por ejemplo, un motor de inducción en lazo cerrado, el F42 tendríamos que ponerlo en 0. Lo digo porque es importante, porque el F42 por defecto viene a 0. Entonces, si te viene un variador nuevo sin programar, ¿vale? De fábrica,
y tú ajustas todo el mapa de motor y ajustas todos los parámetros, pero el parámetro F42 lo dejas en 0, cuando tú le vayas a dar orden de marcha, el variador se te va a bloquear por alarmas de ER5, que son errores relacionados con el encoder. El variador, tú le estás diciendo, ojo, que tienes un encoder, tú lo intentas mover y el variador no ve absolutamente nada. Entonces, pues es un error típico que siempre hay que ponerlo el F42 en 2 para que no te salga ese tipo de errores, ¿vale? Para hacer un control de inducción en lazo abierto. Vale, el siguiente paso, una vez que ya hemos hecho, hemos programado el variador, hemos metido el mapa de motor, ¿vale? Hemos dado información al variador para controlar ese motor, el siguiente paso es hacer un autotuning, ¿vale? Recordad que el autotuning es un procedimiento para que al final lo que le vamos a hacer es, le vamos a dar más información al variador para que el control que tengamos sobre ese motor sea mucho mejor, ¿vale? Como podéis ver, hay diferentes tipos de autotuning, tenemos hasta 3 tipos de autotuning, esto ha ido evolucionando, en principio se hacía, solo había una opción, que era 1, se fue actualizando a 2 y a 3, ¿vale? Vamos a empezar explicando el autotuning básico, el P04, bueno, no lo he explicado, pero el parámetro donde se hace el autotuning es el parámetro P04. Vale, el P04 a 1 implica que haces un autotuning básico, ¿vale? Aquí lo que hace el variador es, te mide la resistencia primaria, ¿vale? Que es el parámetro P07, y la reactancia de fugas, P08, ¿vale? Los parámetros, el variador hace una estimación, hace una medición y te calcula el P07, te mide el P07 y el P08. Vale, el P04 a 2 es un autotuning avanzado modo 1, ¿vale? Te calcula más cosas. Bueno, te mide más cosas. Es decir, mide la corriente en vacío, P06, la resistencia primaria, P07, la reactancia de fugas, P08 y la frecuencia de deslizamiento, P12. Importante en este tipo de motores, ¿vale? Cuando no tenemos encoder. Vale, y por último, el P04A3 sería autotuning avanzado modo 2, ¿vale? Aquí la diferencia básicamente es que te sigue midiendo tanto el P07 como el P08 como el P12, la resistencia primaria, reactancia de fugas y frecuencia de deslizamiento, pero el P06, que es la corriente en vacío, esa te la calcula, ¿vale? Es digamos, al calcularlo es más exacto y siempre, por eso nosotros siempre recomendamos hacer este tipo de autotuning, P04 a 3. ¿Vale? ¿Qué problemas podemos tener cuando hacemos un autotuning? Que el variador te dé un error, es decir, que tú hayas introducido todos los parámetros bien, haces el autotuning P04 a 3 y a mitad de autotuning o nada más de intentar hacer el autotuning, R7. R7 es el típico error, bueno, es el error donde te informa de que es un error de autotuning, ¿vale? Luego lo explicaremos, dependiendo del subcódigo de alarma, pues podemos saber por dónde van los tiros, es decir, tenemos más información y bueno, es la manera de saber por qué se está bloqueando por ER7, ¿vale? Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vale, aquí vamos a explicar el procedimiento de autotuning, cómo hacer un autotuning, ¿vale? Yo he hecho un par de vídeos, aquí podéis ver un teclado avanzado o un teclado básico, esto no lo he comentado, pero bueno, el variador, el LIF2, pues se pueden utilizar estos 2 tipos de teclados, ¿vale? El básico o el avanzado. Yo lo que he hecho para que lo podáis ver y para que os resulte más fácil, todo lo que hemos explicado hasta ahora, es decir, yo lo he hecho tanto como la básica como la avanzada, ¿eh? He introducido el mapa de motor, he hecho un autotuning y he dado una orden he asociado una velocidad para que gire a una velocidad y podamos ver el consumo. Muy sencillo, ¿vale? Primero de todo voy a explicar cómo hacerlo, cómo se hace el autotuning y luego os pongo el vídeo y os lo voy explicando sobre la marcha. Vale, primero de todo hay que meter los parámetros de motor, ajuste básico, que eso es lo que hemos explicado 2 diapositivas atrás, ¿vale? Donde salía la tabla con el mapa de motor. El segundo punto, asegurarse de que el variador está habilitado o se habilitará durante el tuning. Eso es importante. Como bien sabéis, el variador tiene 2 señales, el EN1 y EN2, que son las señales de enable,
Si el variador no está habilitado cuando hacemos el autotuning, el variador se bloquea por ER7, subcódigo 24, ¿vale? Luego lo veremos. Entonces, normalmente cuando tú haces el autotuning, la orden de marcha se la da desde la maniobra y normalmente la maniobra, cuando tú le das orden de marcha, él ya te habilita el variador, ¿vale? ¿Qué más? El tercer punto, cambiar parámetros, ¿vale? El P04, bueno, el siguiente paso es irte al parámetro P04, ponerlo a 3 y presionar la tecla Set o fundada, dependiendo si es con la avanzada o con la básica. ¿Vale? A partir de ahí te aparece si tenemos la avanzada, ya lo veréis que os aparece un mensaje y pone inicio por orden de run. Habría que ir a la maniobra, darle orden de marcha, mantener la orden de marcha hasta que finaliza el autotuning, ¿vale? Si todo va bien, no aparece error, lo finaliza y perfecto. Y nada, pues ahora vamos a poneros el vídeo. Voy a poneros el vídeo primero con la avanzada y luego con la básica para que veáis las diferencias. Y vale, lo pongo y os voy explicando. Vale, lo primero de todo, voy a cambiar el lenguaje, ¿vale? Para la consola avanzada yo puedo definir el lenguaje, ¿vale? Lo pongo en español. Vale, ahora vamos al menú, a función, chequeo de datos, y aquí tenemos todos los parámetros. Vamos a empezar, acordaros, por la P01, el número de polos. El número de polos, en este caso hemos dicho que eran 4 polos. Vale, pues ya por defecto viene a 4, pues no hay que tocar nada. El siguiente, ahora vamos a las Fs, ¿vale? Vamos a cambiar velocidades. F03, recordad que según mapa de motor eran 1470 RPM. Pues nada, cambiamos a 1470. F04, 1500, que era la velocidad síncrona. La tensión, 380 voltios, no hay que tocarlo, eso por defecto viene así. El parámetro F11, la protección térmica del motor, acordaros, amperios del motor. En este caso, pondremos los 25 amperios que me marca la placa de motor. Vale, ahora vamos a cambiar los kilovatios. ¿Vale? Recordad, 16,3 caballos por 0,75, 12 kilovatios. Ponemos los 12 kilovatios. Ahora vamos a cambiar los amperios de motor. Voy a poner 25 amperios, que es el P03. Vale, ya lo tenemos programado. Ahora voy a ir al parámetro C21. ¿Vale? Acordaos que el C21 era donde definíamos si trabajamos en R minuto, en metro minuto o en hercios, ¿vale? Yo lo voy a dejar en 3 también se puede poner. Lo dejo en 0, que voy a trabajar en RPM. Y también vamos a mirar el parámetro F42, ¿vale? El parámetro F42, acordaros que es el parámetro donde definimos en qué tipo de motor tenemos. Entonces, por defecto viene a 0, hay que ponerlo a 2. Si no, nos saldría error 5, error 4, PG, errores de encoder. Vale, ya lo tenemos. Ahora el siguiente paso pues ya es hacer el autotuning. Vamos al parámetro P04, lo ponemos en 3, le damos a set y ahora ya yo le doy una orden de marcha externa, lo mantengo un rato. Yo tengo puenteado el enable, lo tengo puenteado, entonces tengo habilitado el variador y yo sigo manteniendo la orden de marcha externa, como si fuera la maniobra, y ejecutando. Si sale ejecutando es buena señal. Y si finaliza, cuando te finaliza, te pone retira la orden de marcha y por defecto ya vemos los parámetros que el variador nos mide o nos calcula. En este caso P06 calculado, P07, P08 y P12 medidos. ¿Vale? Vale, ya hemos hecho el autotuning. El variador, todo bien, perfecto. Ahora el siguiente paso, pues vamos a... Os explico un poco esto, lo voy a parar. Os explico. Yo le voy a dar una orden de marcha, ¿vale? Yo tengo cableado el X1 y el forward, ¿vale? Externamente. El X1, cuando activas el X1, el variador asocia una velocidad, que en este caso es C05. Yo voy a ir al parámetro C05, voy a programar una velocidad y nada, le voy a dar orden de marcha y X1 y directamente veremos que el variador empieza a girar. Veremos por la consola que esto gira, veremos el consumo y ya está, ¿vale? Play, ¿vale? En C05, ¿ves? Pongo 200 RPM, lo guardo y nada, yo ahora le meto run y ahora le doy X1. Pues nada, se me va a R minuto, el consumo 11 amperios, bueno, está girando aquí en vacío, yo lo tengo en vacío, está consumiendo pues la potencia, la corriente en vacío, ¿vale?
Vale, pues esto ya lo tenemos con la consola avanzada. Ahora lo mismo con la consola básica. Es exactamente lo mismo. Lo único, la gente que no haya trabajado con este tipo de pantallas, pues no es tan visual como la pantalla avanzada, pero se puede hacer exactamente lo mismo. Vale, pongo lo mismo, ¿eh? Vamos al número de polos, lo ponemos en 4. Aquí no hay idioma, evidentemente, aquí no se puede cambiar el idioma, no hay letras. Venga, vamos al parámetro F03, que es la frecuencia asíncrona, la ponemos en 1470. F04, las 1500 RPM, F05, los 380 voltios, F11, la protección térmica, metemos los 25 amperios, ¿vale? Ahora ya nos vamos a las PES, kilovatios, aquí meteremos los 12 kilovatios, vale, P03, amperios, 25 amperios, vale, y meteremos también, ahora vamos a ver el C21, el C21, si no tienes el manual, pues, bueno, sabes que 0, 1, 2, 3, pero no sabes qué es cada cosa, eso sí que tendrías que tener, pues, el manual para saber qué es cada cosa. El F42, pues lo mismo, habrá que ponerlo en 2. ¿Ves? Lo ponemos en 0 por defecto, lo ponemos en 2 y guardado. Y ya está, ahora hay que ir al parámetro P04, que es el parámetro donde se hace el autotuning, y lo mismo, P04 lo pondremos en 3. ¿Ves? Aquí no sale nada de inicio por orden de run, simplemente le das al set, se te queda y ya el variador yo le estoy dando run, ¿vale? ¿Cómo sabemos si el variador está en run? Porque se pone el pilotito verde, ¿vale? Esto implica ahora, como el 3 está fijo y la orden de marcha está dada, está haciendo el autotuning, ¿vale? En cuanto finalice, directamente te sale end, que es finalizado, y te salta el parámetro siguiente, el P06. Y aquí ya podemos ver lo que nos ha calculado. Pues el P06 12,84, P07 2,67, P08 18,11 y P12 0,16. ¿Vale? Vale, pues ya está lo mismo de antes, asocio una velocidad, C05, lo pondremos a 200, creo. C05, vale, pues 120. Tenemos 120 y lo mismo, yo le doy orden de marcha externa, se pone el pilotito run y cuando le doy a X1, arranca, se queda la velocidad que yo haya asignado. ¿Vale? Y aquí yo, si le doy al Fun Data, estoy visualizando amperios directamente. Entonces, 11,58 amperios más o menos, ahora lo he parado y se va a 0 amperios. Vale, pues esto es un poco cómo hacer el autotuning. Aquí damos por hecho que los parámetros de rampas, velocidades, todo esto ya está ajustado. Aquí simplemente estamos explicando cómo hacer, cómo meter el mapa de motor y cómo hacer el autotuning. Vale, lo que comentaba, una vez, cuando haces el autotuning, podemos tener diferentes, nos podemos tener un error, que será el ER7, ¿vale? Pero podemos tener muchos subcódigos. Dependiendo del subcódigo de alarma que nos dé, pues tenemos una pequeña descripción donde podemos tener una pista, ¿vale? Los más comunes es el que comentaba anteriormente, el R7 subcódigo 24, implica que el terminal EN está desactivado, ¿vale? El terminal EN se desactiva durante el tuning. Eso implica lo que comentaba, si la maniobra, por el motivo que sea, no está metiendo la señal de enable, pues el variador directamente se te bloqueará por el R7 subcódigo 24. Otro típico también, el 7 es muy típico. R7 subcódigo 7 es porque a mitad de pole tuning hemos quitado la orden de marcha, ¿vale? Si el variador percibe que no tiene la orden de marcha o se retira la orden de marcha a mitad de autotuning, R7 subcódigo 7, ¿vale? Eso implica que no ha finalizado el autotuning, ni ha calculado nada, ni ha medido nada, ¿eh? Entonces hay que volver a repetirlo.
También el subcódigo 6. El subcódigo 6 es cuando el variador intenta o está haciendo el autotuning, la corriente de salida alcanza el 180% de la corriente nominal durante el tuning. Implica que el consumo es muy elevado, ¿vale? Si eso sucede es porque es un tema de consumos. Y, bueno, estos son los típicos, ¿vale? Entonces, te pueden salir todo esto que aparecen aquí, pero bueno, yo comento más o menos los típicos. Vale, ahora entramos en el P12. ¿Vale? Recordad que el deslizamiento es la diferencia relativa entre la velocidad del campo magnético, ¿vale? Que le llamamos velocidad de síncrona o sincronismo, velocidad de sincronismo, y la velocidad del rotor, ¿vale? Esta frecuencia, pues, se puede calcular mediante esta fórmula, ¿vale? Si tú haces el autotuning en modo 3, el variador te mide el P12, ¿vale? En el caso, por el motivo X, no podemos hacer el autotuning, ¿vale? Que siempre está dando error 7. ¿Vale? Esto a veces sucede, luego al final también lo explicaremos. Esto a veces sucede cuando tenemos un motor muy antiguo, motor 40, 50 años, metemos un variador nuevo y el cálculo que el variador está intentando hacer no le acaba de gustar, por el motivo X, pues podemos tener bueno, que no haga el autotuning. Entonces, si no hace el autotuning, pues a lo mejor la frecuencia de deslizamiento hay que calcularla a mano, ¿vale? Y se haría con esta fórmula. Vale, ahora vamos a entrar en ya, una vez que ya tenemos, digamos, ahora estamos en el punto que ya hemos metido mapa de motor, hemos hecho el autotuning y el ascensor sube y baja, ¿vale? Ahora vamos a intentar explicar parámetros para intentar que todo sea más suave, ¿vale? Recordad que en motor, al no haber encoder, las herramientas que tenemos para confort, pues son pocas. Entonces, las pocas que tenemos que tenerlas muy, muy en cuenta para acabar de dejarlo lo mejor posible, ¿vale? Entonces, vamos a explicar el ajuste, arranque y parada en dirección de corriente continua. Esto sería una secuencia de viaje, ¿vale? Enlazo abierto, sin encoder, un arranque, una parada. Esto sería un perfil de velocidad de un ascensor. Y esto sería toda la secuencia de arranque y secuencia de parada, ¿vale? En el arranque, bueno, el contactor se cierra antes de que se aplique voltaje y el freno se abre durante la velocidad de inicio, F23, ahora la explicaremos, o la inyección de corriente continua al inicio. Parada, el motor decelera a velocidad de paro, ¿vale? Freno de corriente continua en la parada, esos son 3 parámetros, F20, 21 y 22, que también lo explicaremos ahora en un momento. Después el freno se cierra durante la velocidad de paro y el contactor se abre después de quitar tensión. El enable se abre después de quitar tensión, ¿vale? Esa sería la secuencia de arranque y de parada. Vale, nos centramos en la secuencia de arranque. La secuencia de arranque, F23. F23 es la frecuencia a la que el variador hace una prerrampa, digamos. Entonces se va, tú le das orden de marcha, él se va a la velocidad que tú tengas programada, F23, y a partir de ahí arranca, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí no lo he explicado. Aquí en el parámetro F23 se puede llegar a ajustar, puedes ir jugando con este parámetro. Si tú observas que cuando le das orden de marcha en el arranque notas un golpe, pues con el F23 a lo mejor si lo ponemos un poquito más largo o más corto, si es un tiempo al final, veremos cómo... Perdón, no es un tiempo, es frecuencia, veremos cómo reduce o no ese golpecito en el arranque. En la parada tenemos 3 parámetros, que es tenemos la función de freno corriente continua, que es el F20, 21 y 22. ¿Vale? El F20, que es la frecuencia de inicio, es la frecuencia a la que el variador empieza, la tenemos aquí, el F20 es la frecuencia, cuando está decelerando, a la que el variador empieza a inyectar corriente continua, ¿vale? Entonces, si programamos, me lo voy a inventar, 2 hercios, cuando está disminuyendo de la velocidad lenta a velocidad cero, cuando el variador detecta que ha llegado o está por debajo de 2 hercios, empieza a inyectar continua, ¿vale? El F21 es el porcentaje o el nivel de freno de corriente continua, es decir, es el porcentaje, básicamente.
Pues normalmente esto se programa a un 80% y es suficiente para que la parada no tengas una parada con botes o cosas así, ¿vale? En caso de llegar a la parada y deslizar, que te desliza, el F21 se puede incluso subir al 90%, incluso al 100%. Y ahí lo que notas es que cuando llega a planta, el variador para el ascensor por inyección de corriente continua y no te desliza, ¿vale? Ese es el típico efecto que tenemos en motores de inducción, enlace abierto, y podemos solucionar con esta función. ¿Vale? Y por último, el parámetro F22 es el tiempo de freno de corriente continua. Es decir, es el tiempo desde que el variador, aquí el F22 estará por aquí, ¿ves? Desde que el variador detecta que está por debajo de la frecuencia de F20, es el tiempo que va a estar inyectando corriente continua, ¿vale? Entonces, si este tiempo es muy corto, imagínate que el F22, en vez de darle un tiempo suficiente, le das un tiempo insuficiente, pues a mitad, antes de que caiga el freno, tendrás un botecito, tendrás alguna historia, ¿vale? Vale, ahora vamos a explicar el refuerzo de par, que es el parámetro F09, y la corriente en vacío, que es el parámetro P06. Vale, el F09 es un refuerzo de par, ¿vale? Simplemente el variador hace un control vectorial. El F09 solo actúa si el F42 está en 2, si no, no actúa, ¿vale? Se trata de un control vectorial y lo que hace el variador es, en caso de no tener suficiente, él determina que no tiene suficiente para bajas vueltas, lo que te hace el variador es te aplica más tensión a bajas vueltas, básicamente, ¿vale? Es para tener más par a bajas vueltas. P06 es la corriente en vacío. El P06 te lo calcula el variador, ¿eh? El variador te lo calcula. Si haces el P04, el autotuning en modo 3, el variador te calcula este valor. Si lo hacemos, recordad, si lo hacemos en P04 a 2, el variador te lo mide. Vale, ¿qué hay que comprobar una vez que el variador, al hacer el autotuning, me ha hecho el cálculo de este valor? Pues comprobar que el valor está entre un 50 y un 70% de la corriente nominal, ¿vale? La corriente nominal está programada en P03. Vale, ¿por qué digo comprobar? Porque es un parámetro que el variador te lo calcula, pero siempre hay que comprobarlo, porque el variador te lo calcula, pero también se puede equivocar. Quiero decir, si te calcula un 100%, por el motivo que sea, porque el motor está un poco ya viejo, a lo mejor luego tienes problemas de consumos, ¿vale? Entonces, siempre que esté entre un 50 y un 70% es correcto, ¿vale? En caso de poco par a bajas vueltas, ¿vale? Sensación de que va a botes, ¿vale? Cuando va a coger la lenta, sobre todo, pues hay que jugar con este parámetro, con el P06. Entonces, se debería de subir el P06 para evitar ese efecto. En caso de exceso de consumo, es decir, que, ostras, me consume mucho cuando coge la lenta. Es decir, tengo un motor de 10 amperios y cuando me coge la lenta me está consumiendo 12. Durante 4 o 5 segundos o 3 segundos, pero me consume 12 amperios. Vale, a lo mejor el P06 está muy alto. A lo mejor hay que bajarlo para que no consuma tanto esa máquina. Vale, nosotros decimos entre un 50 y un 70%, pero se puede incluso jugar, subir un poquito más y siempre observando y mirando los consumos de la máquina, que no se disparen. Siempre es importante que no se nos disparen los consumos. Que yo si pongo un 80% y observo que el consumo no se me dispara, está dentro de la corriente nominal del motor, pues no hay problema, se puede dejar en un 80%. ¿Vale? Siempre sabiendo lo que tocamos y lo que puede ocasionar tocar un parámetro. Vale, vamos a entrar en el último apartado, solución de problemas. Vale. Primero de todo, lo que aquí hay que... voy a explicar un poco. Lo primero de todo que hay que confirmar es el adecuado control del motor. Es decir, si el consumo es bueno, tú cuando haces una puesta en marcha, una vez que ya lo tienes todo más o menos, el ascensor sube, baja, lo primero que hay que mirar son los consumos, que realmente los consumos no se disparen, que sean consumos adecuados, y también el sentido de giro, ¿no? Que no le des hacia arriba, se te vaya hacia abajo. Después, en caso de poco par a bajas vueltas,
pues habría que jugar con el F09 y P06, habría que subir esos parámetros, ¿vale? Acordaros, F09 es refuerzo de par y P06 es corriente en vacío. En caso de mucho par a bajas vueltas o un consumo excesivo, ajustar F09 y P06. Hay que hacer lo contrario. Si la sensación, cuando tenemos mucho par o hay un consumo excesivo, el consumo es fácil, se le pone la consola del variador o con una pinza amperimétrica a salida del motor. O el exceso de, digamos, si tenemos mucho par, el motor puede llegar a vibrar o puede llegar a rugir, ¿vale? Entonces, si ese efecto lo tenemos, pues ostras, pues a lo mejor tenemos que bajar un poco P06 y F09, hay que ir jugando con esos dos parámetros. En caso de golpes en el arranque, ajustar parámetros relacionados con la secuencia de arranque, ¿vale? El F23, acordaros, hay que poder jugar con ese parámetro. En caso de una parada no deseada, ajustar parámetros relacionados con la secuencia de parada, acordaros, F20, 21 y 22, ¿vale? También se pueden llegar a ajustar rampas de deceleración, es decir, la última rampa de aceleración, donde podemos que sea más rápido o más lento, ¿vale? Para que me pare antes o me pare después, ¿vale? También se puede jugar. Vale, si el sentido de giro no es correcto, no cambiar fases de motor, no hace falta, se puede hacer directamente cambiando el parámetro E98 y E99. Ojo, que si cambiamos las fases de motor también está bien hecho, es decir, también se puede hacer. Al no haber encoder, yo cambio una fase por otra y me va a girar hacia otro sentido. Se puede hacer mediante parámetros, cambiando el E98 y el E99. Ahí estás atacando directamente digamos, al forward y al reverse, ¿vale? Tu E98 por defecto está a 98, si lo pones a 99, cambias un forward por un reverse. Y el 99 es lo mismo, si está por defecto a 99, si lo pones a 98, pues directamente cambias el reverse por el forward. Vale, si la flecha de dirección en la consola avanzada no coincide con el sentido de giro, pues hay que ir al parámetro K23 y si está a 0 lo pones a 1, si está a 1 lo pones a 0. Básicamente, eso solo con la consola avanzada, ¿eh? Con la consola básica no existe flecha. Vale, si aparece alarma OC es una alarma de sobrecorriente, ¿eh? Durante el arranque o parada, pues aquí nosotros os recomendamos siempre alargar la rampa de aceleración o de aceleración, depende de donde tengamos el problema, para que todo sea más suave, ¿vale? Si nosotros aumentamos los tiempos de las rampas, pues todo será más suave, ¿vale? El hándicap, bueno, pues que de 0 Hz a 50, en vez de llegar a, no sé si por defecto salen a 1,80 segundos, creo, pues si me pones a 2 segundos, a 2,5 o a 3, pues la sensación es que va a ser todo más suave. Y evitamos un posible pico de corriente en el arranque. Vale, ¿vale? Ajustar adecuadamente el refuerzo de par y la corriente en vacío. Acordaros que el OC sobre corriente, acordaros que si yo me excedo del F09 o me excedo del P06 entre un 50 y un 70%, eso puede provocar un exceso de consumo y eso puede provocar que el variador llegue a bloquearse por esa alarma, ¿vale? En caso de que el autotuning no se pueda realizar, ¿vale? Que siempre aparece la alarma ER7 en los tres modos, tanto en modo 1, modo 2 y modo 3. Vale, pues entonces, es lo que comentaba, si nos encontramos con un motor muy antiguo, pues nos puede suceder esto. ¿Qué os recomendamos nosotros? Pues intentar mover el ascensor, comprobar los consumos, intentar ajustar pues manualmente tanto el P12 con la fórmula que hemos explicado anteriormente. ¿Qué más? El P12, acordaros que es el deslizamiento, El P06 también programar entre un 50 y un 70% de lo que tengamos programado en P03, que es la corriente nominal del motor. Mover el ascensor, comprobar los consumos. Si todo funciona bien, los consumos son correctos y todo está ok, pues se puede dejar como ok. No es de vida o muerte hacer el autotuning. Siempre es muy recomendable, pero hay casos puntuales donde no se pueden hacer, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Vale, pues ya hemos acabado.
Estas son, bueno, si tenéis alguna duda o os ha quedado algún tema pendiente, ahora vamos a entrar en modo preguntas y respuestas, pero bueno, si queda alguna duda, alguna pregunta que no conteste por tiempo, que no nos dé tiempo, o me podéis enviar directamente para preguntas técnicas a este mail, pues venta@fujielectric-europe.com, y para otras consultas, ¿vale? En info.spain@fujielectriceurope.com, ¿vale? Aquí tenéis nuestra página web, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube, si queréis. En YouTube tenemos bastantes vídeos colgados, o sea, si tenéis interés y queréis ver más vídeos, pues podéis entrar en nuestro canal de YouTube.